Doctora, buenos días. Compañeros, buenos días. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Bueno, continuando con el tema anterior, que era el hiperandrogenismo, vamos a continuar con el tratamiento. Bueno, el tratamiento se va a dar en cuanto a la mujer cuando, bueno, se tenga tratamiento sin deseos de fertilidad. Entonces, cuando la paciente no presenta deseos reproductivos a corto o mediano plazo, los objetivos fundamentales del tratamiento son la restauración de los ciclos menstruales y la corrección de los efectos hiperandrogénicos sobre la piel y el folículo pilosebáceo. Entonces, el tratamiento sistémico farmacológico va a ser los anticonceptivos. Los anticonceptivos orales constituyen la primera opción para el tratamiento bueno, en este caso sería del síndrome del ovario poliquístico, cuando este se determina que cuando es el origen del hiperandrogenismo. Entonces, la combinación de estrógenos y progesterona reduce la secreción de las gonadotrofinas y la secreción ovárica de andrógenos, que incrementa la, la hormona que es la reproductora de los órganos sexuales. Entonces, este va a disminuir la testosterona libre adicional y concomitante inhibe la producción adrenal de andrógenos y al inhibir la hormona luteinizante bloquea los receptores androgénicos. Este se utilizará la combinación de estrógenos con un progestágeno y un antiandrogénico. Este va a ser que va a estar constituido por el acetato de citosterona, el diogenés y el drospirenona, o androgénicamente y metabólicamente neutros, que es el gestodeno, el desogestel y el norgestimat. Los antiandrógenos van a estar, bueno, es la asociación de un antiandrógeno con un anticonceptivo oral que potencia el efecto antiandrogénico, como son la espironolactona, la flutamida y el finasteride. La espironolactona es un antagonista puro de la aldosterona que es necesario para la síntesis de los andrógenos, que está a nivel ovárico y suprarrenal. La flutamida es un potente antiandrógeno con propiedades no esteroideas o esteroideas sin acción estrogénica progestacional y glucocorticoide o antigonadotropo. La finasteride es un inhibidor selectivo de la alfa reductasa usando habitualmente en la patología prostática. Bueno, este se utiliza asociado con un anticonceptivo oral para el mantenimiento del ciclo. En cuanto a los progestágenos antiandrogénicos, se va a utilizar en combinación con estrógenos. Ellos son los siguientes, como el acetato de ciproterona, el, dio, el dionoges y la drosperinona. En cuanto al tratamiento local cosmético, están los métodos de remoción directa del pelo. Estos pueden ser temporales o permanentes. Los métodos permanentes incluyen la fotodepilación y electrolisis. Los temporales son como la cera, el aclarado del vello, afeitar o agentes depiladores químicos. También está lo que es la eflornitina, que es un agente para reducir el vello facial, que es inhibidor de la orinitina descarboxilasa. También podemos usar lo que es el láser, que en la actualidad la terapia más efectiva es menos dolorosa y rápida. El láser de diodo reduce lo que es el 50% del vello hasta 6 meses después del tratamiento, y esto se debe tener en cuenta que la depilación de láser funciona mejor en mujeres de piel clara. Bueno, requiere menor energía de pulso y la hiperpigmentación es el efecto adverso más común. Ahora, en cuanto al tratamiento con deseo de fertilidad, este tratamiento, bueno, el tratamiento de primera línea es la inducción de la ovulación, que es un tratamiento que se realiza a pacientes con infertilidad de origen ovulatorio y tienen como fin lograr la ovulación.
Entonces hay que tener en cuenta que si no hay otras causas de infertilidad, el objetivo en las pacientes anovulatorias debe ser lograr la ovulación de un folículo y la reproducción del ciclo normal. Esto no solo significa un adecuado crecimiento folicular, sino también el logro de un adecuado grosor endometrial, de una textura endometrial normal y de una adecuada producción de un moco cervical que permita la migración espermática a través de este y una adecuada producción de progesterona en la fase posovulatoria. Entonces, las pacientes afectadas por el síndrome de ovario androgénico se ha propuesto la administración de nuevos medicamentos como los inhibidores de la ARPA+. El fármaco que más utilizado es el letrozole, que es un medicamento usado como un inductor de ovulación. Es un inhibidor de la arotamasa que ha demostrado ser efectivo y induce la ovulación en aquellos pacientes recientes al citrato que son resistentes al citrato de clomífero. Bueno, el letrozole se administra durante 5 días después de comenzada la menstruación, entonces empezando en el día 3 del ciclo. La dosis que se va a iniciar es de 2,5 miligramos al día, lo cual puede aumentarse hasta 5 miligramos al día dependiendo de la respuesta observada. En cuanto al tratamiento de segunda línea, es la administración de la gonadotropina exógena. Estas son glucilproteínas de origen hipoficiario de la hormona folículo estimulante. Entonces, la administración de las gonadotropinas debe ser monitorizada en forma más estricta con el fin de evitar la hiperestimulación ovárica y los embarazos múltiples. También está la terapia que puede iniciarse al segundo o tercer día del ciclo, dependiendo del grado de reclutamiento folicular que desee lograr. Y el tratamiento de tercera línea, bueno, el tratamiento de tercera línea es la fertilización in vitro. La indicación es más razonable cuando hay, además, cuando hay daño tubárico, endometriosis severa, un factor masculino y la necesidad de diagnóstico genético preimplantatorio. Eso es todo. Gracias. Algunas dudas que tengan sus compañeros al respecto del tema. Otro grupo preparó su tema para empezar, porque como era muy poquito lo que quedaba pendiente. Hola, Sí, doctora, hemos preparado otro tema. ¿otro grupo? Sí, doctora. Ya, ¿con qué tema van a empezar? Síndrome metabólico, doctora. Ya, empecé luego, yo les tengo que dar todo lo que decía Betsy y demás. Por favor, empiece, ¿ya?
Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Siguiente. Anita. Empiece, por favor. No se ve Sol. Vamos a cambiar la diapositiva. Solamente el título, síndrome metabólico y los integrantes. Ya. El síndrome metabólico es una serie de anormalidades metabólicas que en conjunto están consideradas como factores de riesgo para desarrollar diabetes o enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por una aparición en forma secuencial por la obesidad central, dilipidemias, anormalidades en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial. Se dice que está estrechamente relacionado con la resistencia a la insulina, sugiriendo que la obesidad abdominal o central sería la responsable del desarrollo de la insulinoresistencia. Aunque su etiología no es exacta, no es clara, existe una compleja interacción entre los factores genéticos, metabólicos y ambientales. Siguiente. La fisiopatología del síndrome metabólico está basada principalmente en lo que es la resistencia a la insulina, y esto es a causa más, se le atribuye más a la obesidad. ¿Por qué la obesidad nos va a desencadenar la resistencia a la insulina? Porque las personas que tienen normopeso secretan esta sustancia que se llama adiponectina, que es la que se encarga del metabolismo de los ácidos grasos y del metabolismo de la glucosa, que hace que haya un aumento de la acción de la insulina. Y en cambio, en los pacientes que tienen obesidad, lo que va a haber es una disminución de la secreción de la adiponectina y va a haber un aumento de la secreción de sustancias proinflamatorias, factores proinflamatorios como la leptina, el EBNT alfa, la interleucina 6 y la resistina. Sobre todo va a haber de esta resistina que lo que hace es bloquear los transportadores de glucosa y receptores insulínicos, lo que va a producir un aumento en la resistencia de la insulina. Entonces, en la obesidad va a haber un aumento de sustancias adipógenas, que son estas, y va a haber una disminución de la secreción de la sustancia adiponectina. Las adipoquinas lo que van a hacer es que haya un aumento de un estado proinflamatorio y protrombótico, que va a causar una insulinoresistencia, hiperinsulinemia, alteración de la fibrinólisis y una disfunción endotelial. La disminución de la adiponectina va a producir un estado aterotrombótico que va a hacer que haya un incremento del nivel de triglicéridos, disminución de la HDL, elevación de la apoliproteína B y la presencia de partículas pequeñas y densas de LDL, lo que va a producir más trombos y émbolos. Y se dice que la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes en el síndrome metabólico. Siguiente. Ya, continuando con la epidemiología, desde que apareció este síndrome metabólico como problema de salud, se empezaron a realizar varios estudios para determinar su prevalencia en la población. Lo cierto es que la prevalencia ha aumentado con la edad, siendo un 24% a los 20 años y un 30% en los mayores de 50 años y mayor del 40% por encima de los 60 años.
Por lo tanto, esa prevalencia varía según los factores como la edad, género y etnia. Los niveles de países desarrollados como Estados Unidos, donde alrededor del 25% de la población en mayores de 20 años padecen síndrome metabólico. Y ahora el grupo de riesgo está a partir de los 35 años y en los niños y adolescentes se ha observado un aumento en su prevalencia y esto se debe a consecuencia de los malos hábitos de alimentación, como los alimentos rápidos, exceso de consumos de harinas y bebidas azucaradas y la escasa actividad física desde etapas muy tempranas de la vida. En el siguiente, solo. En Europa, uno de los estudios clásicos es el de Bosnia, que arroja valores de 10% para las mujeres y 15% para los hombres. Estas cifras se elevan a 42% en los hombres y 64% en las mujeres cuando existe algún trastorno del metabolismo hidrocarbonado, como la glicemia basal alterada o la tolerancia a la glucosa alterada, y llega del 78 al 84% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La etiología, las causas del síndrome metabólico no se conocen con exactitud, pero es preciso saber los factores que la desencadenan, como la obesidad abdominal. Siguiente. Como abdominal, la obesidad abdominal aquí implica el aumento y el acúmulo de la grasa a nivel visceral, principalmente en el hígado, músculo y páncreas, que están ricos en macrófagos y adipocitos disfuncionantes que aumentan la cantidad de ácidos grasos libres circulantes, tanto en el sistema portal como en la circulación general, la cual bloquean la señalización intracelular del receptor de insulina y favoreciendo la insulina resistencia y la falta de regulación pancreática a la glicemia elevada. Además, los ácidos grasos libres serían capaces de aumentar el estrés oxidativo, el ambiente proinflamatorio sistémico y va a disminuir la reacción vascular, la reactividad vascular que se explica por la presencia de las células inflamatorias entre las células adipositarias y por la actividad inflamatoria propia de los adipocitos. Este factor se define por la circunferencia de la cintura, mayor a 102 centímetros en los hombres y mayor a 88 en las mujeres, y que en realidad tiene mayor correlación con los factores de riesgos metabólicos que el aumento del índice de masa corporal. La dislipidemia, esto se ha atribuido a la incapacidad de la insulina para inhibir la lipólisis a nivel del tejido adiposo, lo cual produce un aumento en la liberación del ácido graso libre y un mayor aporte de estos al hígado, estimulando el aumento de la secreción de los apolipoproteínas B, que es el principal componente proteico de las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las BLDL, y las lipoproteínas de baja densidad, LDL, caracterizado por una hipertrigliceridemia, lipoproteína de alta densidad bajos y los niveles elevados de lipoproteína de baja densidad, incrementando el riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con resistencia a la insulina. El coeficiente TGHDL se ha
y 1,65 para mujeres. La hipertensión también incrementa el riesgo de morbimortalidad y afecta principalmente a la retina, ocasionando una retinopatía hipertensiva, en los riñones una nefropatía hipertensiva, en el corazón una cardiopatía hipertensiva. La hipertensión arterial en los adultos se define como cifras de la presión arterial sistólica y diastólica mayores a 140 y 90 milímetros de mercurio. La asociación entre la hipertensión y la resistencia a la insulina puede deberse principalmente a los efectos de la hiperinsulinemia compensatoria, que aumenta tanto la reabsorción de sodio como de agua en el túbulo proximal renal. La hiperinsulinemia compensatoria, a su vez, aumenta la resistencia vascular periférica, ya que incrementa la activación del sistema simpático. Por lo tanto, hay un aumento en las catecolaminas circulantes y hay una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual favorece el incremento de la presión arterial. Además, también existe un estímulo del crecimiento endotelial y una disfunción de este tejido con alteración de los derivados del óxido nítrico, alterando la vasodilatación, que por lo tanto esto condiciona un aumento de la presión arterial. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad endocrina metabólica que se caracteriza por la hiperglucemia, que se produce como consecuencia de una deficiencia de la secreción o acción de la insulina, que la consecuencia más grave se debe a la lipotoxicidad, la cual se manifiesta en las células beta, ya que la excesiva acumulación de triglicéridos en los islotes pancreáticos aumenta la expresión de la enzima óxido nítrico sintetasa inducible, incrementando los niveles del óxido nítrico y produce una alteración en la función y finalmente apoptosis betacelular, perdiendo progresivamente su capacidad de compensar la insulinoresistencia con mayor secreción de insulina, por lo que a su vez aumenta progresivamente los niveles de glucosa en sangre, primero en etapas de prediabetes y luego finalmente a la diabetes mellitus tipo 2. Siguiente. Bueno, el diagnóstico principalmente de clínicos. Para ello se han definido algunos parámetros, como son el incremento de la circunferencia abdominal, la elevación de los triglicéridos, que es definido como mayores o iguales a 150 miligramos de cilitro, la disminución del colesterol HDL por debajo de 40 miligramos en hombres o menor a 50 miligramos en mujeres, y la elevación de la hipertensión arterial, que son la sistólica mayor a 130 y la diastólica, y
y la elevación de la glucosa de ayunas mayor a 100. Aquí podemos ver los parámetros que se han presentado, como les decía, la obesidad abdominal, que se denomina el perímetro de la cintura, que es en hombres mayor a 94, y el perímetro de la cintura de mujeres mayor a 88. Los triglicéridos mayor a 150 miligramos de cilitro. El HDL, como decían, hombres menor a 40 y en mujeres menor a 50. La presión arterial, la presión sistólica mayor a 130 y la presión diastólica mayor a 85. Al igual que se va a tomar la glicemia en ayunas con valores mayores a 100. El diagnóstico del síndrome metabólico se va a hacer de acuerdo a tres de los cinco componentes. Esto quiere decir que nuestro paciente tiene que tener tres de estos parámetros para poder ya diagnosticarlo con un síndrome metabólico. El tratamiento principalmente se va a hacer basado en cambios en el estilo de vida, ya sea en cambios en la alimentación, y recomendarle al paciente que haga mayor cantidad de actividad física. Y si esto no llega a funcionar, se recurre a la farmacoterapia. En el tratamiento farmacoterapia, en el tratamiento farmacológico se va a utilizar, se va a utilizar lo que son los antihipertensivos. En este caso nos recomienda que la primera elección es utilizar el enalapril. Para el control de glucemia, también vamos a utilizar medicamentos que controlen la glucemia y la dislipidemia, que son las estatinas, lo que nos recomienda la atorvastatina. Y principalmente sería eso. También se puede tomar en cuenta que en muchos de los pacientes obesos, como les cuesta demasiado mantener el peso, normalmente la dieta y los medicamentos funcionan durante un tiempo, pero después de eso vuelven a recuperar el peso que ya habían perdido. Por eso que los médicos recomiendan que también una buena opción sería recurrir a una manga gástrica. Pero a la larga esto trae complicaciones como la alteración de síndrome de mala absorción. Se cortó su audio. No, doctora, ya, eso es todo. Dosis de metformina. ¿Y por qué utilizan metformina? La dosis de metformina está entre 500 a 850 miligramos, 2 a 3 veces de día, según los requerimientos del paciente. Y bueno, esto va a ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. Pero usted no me dijo que son diabéticos necesariamente los pacientes. Entonces, ¿cuál es el motivo por el uso, para el uso de insulina? ¿Cuál es la indicación precisa? Porque van a tener alteraciones en la regulación de la glucosa, o sea, van a tener hiperglicemia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Va a tener una reducción de la producción hepática de glucosa mediante la disminución de la glucogénesis hepática. Le vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cuál sería el motivo para que usted elija metformina y no una sulfonilurea o una incretina o un DPP o un SGLT2 para estos pacientes con síndrome metabólico que usted me ha definido bien que son alteraciones de la glucosa en ayuno? ¿Cuál es el motivo preciso, tomando en cuenta esto y la etiología? Doctora, reduciría el riesgo para
traer contra la diabetes tipo 2 como un placebo. Porque va a aumentar la No le captación. entendí, ¿puede repetir? Va a aumentar la captación de glucosa a nivel muscular y va a disminuir la absorción de glucosa igual a nivel del tracto gastrointestinal. Sí, pero ese grupo de medicamentos, las Biguanid, ¿se consideran qué tipo de medicamentos? La etiología del síndrome metabólico, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa del detonante? Resistencia a la insulina. Perfecto. La metformina, ¿qué función cumple? ¿Cuál es su mecanismo de acción principal? Sería la disminución de la liberación de glucosa hepática, doctora. ¿Pueden repetir? No. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se considera este grupo de medicamentos? Es que no tienen que aprender de memoria. Sacan un esquema y se rigen y se dividen. Es lo mismo, si yo les pregunto ahora, ¿por qué eligen los IECAS y los ARAS en los pacientes con síndrome metabólico? ¿Cuál es el motivo especial? ¿Es una causa por la que hemos elegido y producido este esquema? Entonces sería que mejora la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Los sensibilizados y los IECAS y los ARAS, ¿por qué se eligen los dos? Con los que vieron hiperandrogenismo, ¿por qué escogen entre los andrógenos por acetato de cicloterona en unos casos, en otros casos van a elegir finasteride, en otros espironolactona u otro tipo de antiandrógeno o corticoides, glucocorticoides? ¿Por qué se elige cada tratamiento? No es que los elegimos al azar y porque viene el paciente y nos gustó, de pronto se me vino a la cabeza, le doy esto y a ver cómo va. No, todo está encadenado con la fisiopatología.